Buenas jóvenes, el siguiente video va con especial dedicación a la sección 8 y esencialmente vamos a ver distintas implementaciones en Java orientado a objeto, no orientado a objeto, para hallar el valor absoluto de un número cualquiera. Más o menos lo que vimos en la pizarra este martes recién pasado. Vamos entonces, procedamos. Acá vamos, decía, hacia la sección 8. Voy a generar un nuevo paquete, llamémosle ABS no orientado a objeto, la versión rápida, la versión fácil, aplicando la materia de sobrecarga vista. Entonces generamos un paquete acá, podemos generar una clase, en este caso apunta al cálculo del valor absoluto. Lleva public static void main, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Crear los otros métodos respectivos para el cálculo del valor absoluto, que serían static. En este caso estamos haciendo la versión no orientada a objetos. Ya, entonces tenemos que hacer los métodos. Les recuerdo, aplicar sobrecarga. La idea es que podamos hacer un valor absoluto de un entero, de un decimal, ya sea flotante o sea doble. En este caso vamos a int, ¿no es cierto?, valor absoluto, y acá le colocamos lo que vamos a recibir, que sería el intn, ¿verdad? Como lo hicimos en clases más o menos. Colocamos los paréntesis, hacemos el código, en este caso if si n es menor que 0, esencialmente tenemos que retornar, ¿qué cosa? El número multiplicado por menos 1. En caso contrario, ¿sí?, retornar el mismo número normal. Ese es el valor absoluto, si ustedes se recuerdan. Ahora podemos hacer un copy paste de esto para generar los restantes métodos. Perfecto, y le cambiamos acá el valor de retorno, float float, acá doble, y en esencia eso sería los métodos necesarios. Y tenemos que probar todo esto de manera lo más rápido posible. Siso disculpen, ya. Siso control barra espaciadora, y acá valor absoluto, qué sé yo, de el número 1 es, o lo podemos colocar acá, el número menos 1 es, y llamamos al método que sería el BA sobre ese valor, BA sobre el menos 1. Les recuerdo que acá estamos probando estos métodos de la manera más rápida posible. O sea, este programa no es interactivo, apunta simplemente a recalcar que estos métodos BA, recibiendo enteros, flotantes y dobles, están sobrecargados. No se olviden de eso. Vamos entonces con otras pruebas sencillas, rápidas. Y acá podemos cambiar los valores. 1.5, les recuerdo que por defecto eso es doble en Java, por ende le podemos colocar ahí 1.5f para que pruebe el valor float, y acá, qué sé yo, 1.5467 para probar el valor con un doble verdadero. Veamos casi esto, ordenamos ahí un poco
podemos hacer, a ver, casi esto nos sirve, código fuente, formatear, de modo que se ordene un poco el código, y veamos que así esto funciona. Les recuerdo, el método BA ha sido sobrecargado. Esencialmente se conserva el nombre del método, pero cambian los argumentos o parámetros del método. Si lo echamos a correr, vemos que acá se está llamando al BA primero del entero, al BA del flotante o al BA del doble. De hecho, le podríamos colocar o agregar el siguiente código para verlo de manera más precisa. Paso por BA de INT, ¿no es cierto? Acá lo mismo, pero cambiando, paso por BA del float, y acá lo mismo, pero paso por BA del doble. Probemos eso simplemente para que quede más notorio. Si ustedes se fijan acá, para el absoluto paso por BA del entero, o sea, acá se llamó al BA del entero, acá se llamó al BA del flotante, acá se llamó al BA del doble. ¿Estamos ok? Ese es el programa en formato no orientado a objeto y con uso de métodos estáticos. Vamos al otro, ya orientado a objeto. Voy a utilizar ese mismo nombre, copy paste de eso, ¿sí? Y acá vamos a crear otro proyecto, otro paquete, sorry ahí, y le voy a llamar ABS, pero orientado a objeto, la primera versión que la vimos en clase, una versión para salir del paso, porque la versión más sofisticada no nos resultó a la primera. Esto en honor a el joven Samuel. Ya, entonces, ¿qué creamos ahí? Una clase, ¿verdad? ¿Sí? Que podríamos llamarle número, qué sé yo, ABS, ¿sí? O de manera más resumida, NunABS, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí en esa clase? Esencialmente vamos a rescatar estos métodos de la versión estructurada, los podemos llevar acá y los pegamos, ¿sí? Y acá tenemos esta fábrica enfocada a la implementación, atención acá, estática de los métodos BA que están sobrecargados. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, cuando creemos la siguiente clase, usa nun ABS con el método public static void main, vamos a hacer referencias estáticas a los métodos de la clase NunABS. Por ende, podemos ocupar esto que está acá, ¿sí? Nos vamos acá y pegamos. Si ustedes se fijan, nos está reclamando. Sencillamente, ¿por qué? Porque desconoce el método BA. No está definido en esta clase. Entonces podemos hacer la referencia a estos métodos, reitero, que están acá y que son, vamos a grabar ahí, que son estáticos, ¿sí? Y eso se hace de la siguiente manera. Les recuerdo, la clase se llama NunABS. Entonces referenciarlo es bastante sencillo. NunABS punto, ¿sí? Y repetimos eso en cada una de las líneas. Perfecto. Podemos entonces ejecutar esta clase que usa la otra clase
ustedes se fijan, se repitió. En este caso, el valor absoluto de -1 se llamó a nun de ABS, está luego en el caso del float, luego en el caso del doble. O sea, está operativo al 100%. Pero vamos a la versión que ya no es para salir del paso, sino es más sofisticada. Creemos